Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos. Jai Shira Prabhupada. Bueno, muchas gracias hoy por sumarse. Hoy un día muy especial. Hoy es Shri Guru Purnima. Hoy es el día en que homenajeamos al maestro espiritual, a los maestros en general. Guru significa maestro y se refiere a todo tipo de maestro, aunque específicamente también designa al maestro espiritual. Tiene que ver con la docencia en general. Y hoy es un día en que se celebra al maestro, al docente, Guru Purnima. Purnima significa luna llena. Así que como decía Verona recién, fíjense, miren por sus ventanas, seguramente van a ver una gran luna llena el día de hoy, que es la luna del Guru, el Guru Purnima, la luna del maestro. ¿Sí? Un día homenaje al maestro espiritual. Es un día muy especial porque hoy coinciden varias fechas espirituales propicias, históricas, de mucho beneficio para todos. Ahora les voy a mencionar algunas de las cosas importantes que estamos conmemorando el día de hoy en conjunción con el Guru Purnima. Esta fiesta también se llama Vyasa Purnima o Vyasa Jayanti, por Vyasa Deva, una encarnación de Krishna, un avatar de Dios, que se ocupó de sistemáticamente recopilar los Vedas. Y hoy es el día de su aparición, hoy es el día de aparición de Vyasadeva o de Veda Vyas, ¿sí? Esta forma, como decía Prabhupada, esta encarnación literaria de la suprema personalidad de Dios. Guru, maestro, como decíamos, es una palabra en sánscrito, se refiere al docente, ¿sí? Al maestro, al profesor, a alguien que enseña alguna ciencia, algún arte, algún oficio. Pero bueno, específicamente cuando decimos guru también nos referimos a un maestro en particular y es el maestro espiritual. Pero digamos, en una definición más amplia se refiere a todos los maestros. Tenemos un ejemplo de esto mismo en el Bhagavad Gita. Arjuna en el Bhagavad Gita, en el primer capítulo del Bhagavad Gita, él dice que su guru está en el campo de batalla contrario, o sea, está en el bando de los enemigos. Entonces, ¿a quién se refiere? Se refiere a Dronacharya, que fue su maestro de armas, ¿sí? Fue la persona que le enseñó el arte de la guerra. Entonces, Arjuna reconoce en Dronacharya a su maestro, a su guru. Pero después en el segundo capítulo, Arjuna toma de guru a Krishna. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es? ¿Quién es el guru? Arjuna está usando la palabra guru en el primer capítulo como maestro, y como maestro él está referenciándose a su maestro de armas, Dronacharya. Pero ya en el segundo capítulo, cuando él se rinde a Krishna, cuando él le pide instrucción a Krishna, él empieza a reconocer en Krishna a su guru, a su maestro espiritual. Entonces, en el pasatiempo del Bhagavad Gita, en esta relación que tiene Arjuna con la palabra guru, vemos las dos acepciones del término, ¿sí? En una definición más amplia, general, cualquier tipo de maestro, cualquier tipo de docente, cualquier tipo de profesor, y en una definición mucho más específica, el maestro espiritual, ¿sí? La persona que me va a guiar en mi vida espiritual. Y la palabra guru, que es obviamente una palabra en sánscrito, en el idioma original del yoga, es una palabra compuesta, como muchas de las palabras de sánscrito, y literalmente significa más allá de la ignorancia o que disipa la ignorancia. Entonces esa es la cualidad básica del maestro, ¿no? Es alguien que está más allá de lo que uno no conoce y es alguien que tiene la habilidad de disipar o eliminar el desconocimiento. Sí, Sergio, dígame. Sí, yo en algún apunte leí que también la definición de guru es persona con conocimiento de peso, o aquel que tiene Sí, conocimiento de peso. ahí También, está. también sería. También sería, ¿sí? Porque como está, el guru está más allá de la ignorancia, está para disipar las dudas, es alguien que está, guru a veces también se traduce como pesado, pero no se refiere a pesado de que es molesto o que, no, que me vuelve loco. Pesado significa que es como un fruto maduro, está maduro en el conocimiento, ¿no? Entonces tiene como ese peso, el peso del conocimiento, como usted bien dice.
que también es una forma de definir guru, ¿sí? En nuestra tradición, en la tradición del Bhakti Yoga, la figura del guru, esta idea del maestro espiritual, es muy, muy, muy importante, ¿sí? En nuestra tradición es necesario el acompañamiento o la guía de un devoto mayor, de una persona más experimentada y madura en la teología o en la ciencia de Dios, para que me vaya guiando paso a paso a través del proceso del Bhakti Yoga, ¿sí? Eh, Nosotros tenemos inherentemente, ¿sí?, como parte de nuestra constitución natural, original, ontológica, el Bhakti. Esto ya lo hemos hablado, ¿no? Nosotros, en nuestro ADN espiritual, está el Bhakti, está la devoción, está el amor por Dios. No es algo que tengo que adquirir, es algo que ya tengo innato en mi propio ser, en mi propia sustancia espiritual original. Pero en contacto con la materia, yo me olvido de esa naturaleza esencial que tengo y empiezo a confundirme y a relacionarme con todas las designaciones y limitaciones de la materia. Entonces, la primera crisis de identidad básica que tengo es que en realidad soy un alma espiritual, pero ahora creo que soy un cuerpo material, ¿no? Entonces es una crisis de identidad. Para disipar esa crisis, para superar esa crisis, para sanar esa confusión que tengo, necesito de alguien que redespierte en mí el conocimiento que por tanta interacción con la materia ahora me he olvidado. Y la persona que va a avivar la llama, ¿no?, el que va como a salvaguardar esa chispa de conocimiento original, es el gurú, es el maestro espiritual. Entonces, en nuestra tradición se requiere de un maestro espiritual. En algún momento de la evolución en la vida del devoto, el devoto se rinde a un gurú, se entrega a un maestro espiritual para que ese maestro lo vaya guiando durante el resto de su vida en conciencia de Krishna. Que en realidad es el mismo sistema que utilizamos en cualquier área del saber, ¿no? Si yo quiero aprender derecho, también yo puedo estudiar de derecho de forma autodidacta, pero digamos que yo voy a tener que necesitar algún tipo de guía en algún momento si es que quiero recibirme de abogado, ¿no? O mismo con la arquitectura o con la biología, o sea, yo puedo hacer todo de forma autodidacta, pero en algún momento voy a necesitar un mentor, un tutor, un preceptor, un profesor, un maestro, una guía, alguien, un docente que me ayude a aclarar dudas, que me acompañe en el proceso y que en última instancia también legitime si yo sé o no sé, ¿no? Porque eso es también otra función del maestro, ¿no? El maestro que ya tiene el conocimiento es el que después legitima si el estudiante o el alumno está alcanzando los contenidos, ¿no? Como en el colegio. Te tienen que medir, en algún momento te tienen que evaluar para saber si uno realmente entiende o realmente sabe de aquello que está estudiando. Entonces en el Bhakti esto es muy importante y hay mucha información sobre el maestro espiritual en nuestras escrituras. Yo, por ejemplo, acá les traje un libro para que vean. Este es un libro compilado por Su Gracia Virabhahu Prabhu, ¿sí? Y fíjense el tamaño de este libro. Este es un libro de citas de Prabhupada sobre el maestro espiritual. Nada más. Solo son citas en donde Srila Prabhupada habló acerca del maestro espiritual. En sus libros, en sus charlas, en sus caminatas, en sus cartas. Virabhahu Maharaj, que es un gurú de nuestra institución, compiló toda esa información y la puso en un libro. Y como este hay muchos libros sobre el Guru Tattva, sobre la ciencia del maestro espiritual en nuestra tradición, es muy importante que profundicemos en esta cuestión del guru a medida que vayamos avanzando en la práctica del Bhakti Yoga. De hecho, para aquellos que después, en algún momento de su vida espiritual, quieren tomar iniciación, o sea, que quieren formalmente establecer una relación con un maestro espiritual, en nuestra institución hay un examen, que uno tiene que rendir un curso, que es justamente el curso de discípulos. Y en ese curso de discípulos se explica bien claramente la función del guru, la función del alumno o del discípulo
la función de Prabhupada, ¿no? Se explica en ese curso todos estos detalles referentes al Guru Tattva, a la ciencia del maestro espiritual. Y hoy, como homenaje al maestro espiritual, lo que se suele hacer es Guru Puja, ¿sí? La adoración al maestro espiritual. Entonces todos los devotos le hacen el día de hoy una ofrenda a su maestro espiritual. Quienes no tienen maestro espiritual le pueden hacer una ofrenda a Srila Prabhupada, que en ISKCON es el maestro espiritual de todos, ¿sí? Es el Shiksha Guru, es el fundador Acharya, es nuestro último referente, es nuestro último refugio. Así que no importa si tienen un maestro espiritual particular, porque también siempre estamos bajo la guía de Srila Prabhupada. Y como decía, hoy es un día muy cargado de beneficio espiritual. Fíjense todo lo que pasó en un día como hoy, ¿sí? Hoy es Guru Purnima, es el día de homenaje al maestro espiritual, es Vyasa Purnima o Vyasa Jayanti, es el día de aparición de Vyasadeva, por eso hoy se homenajea al maestro espiritual. Hoy es el día en que el señor Buda dio su primer sermón en público, ¿sí? Hoy se conmemora el día, la primera vez que el señor Buda habló en público y empezó a compartir su doctrina con otras personas, ¿sí? Después de muchos años de meditación, después de muchos años de introspección, hoy se conmemora el primer día que habla en público y empieza a difundir sus ideas. Hoy se conmemora el día en que el señor Shiva le enseñó el Hatha Yoga a los Sapta Rishis, a los 7 sabios de la antigüedad de la India. El señor Shiva eligió a estas 7 personas muy especiales, eran muy avanzados espiritualmente, y les enseñó la ciencia del Hatha Yoga. Hoy también se conmemora de ese día. Hoy se conmemora la desaparición de Sanatan Goswami, uno de los 6 Goswamis de Vrindavan, y hoy es el primer día de Chaturmasya, de un ayuno de 4 meses que se practica en la cultura védica. Todo eso el día de hoy. Así que el día de hoy, cualquier actividad espiritual que realicemos está bendecida por todos lados, porque hoy es un día muy importante y vemos que muchos maestros, ¿no? Son protagonistas del día de hoy. El señor Shiva es uno de los grandes, es un Mahayan, es una de las grandes personalidades de este universo material. Sanatan Goswami era un gran maestro, era uno de los 6 Goswamis de Vrindavan. El señor Buda, una encarnación de Krishna mismo, también que vino a enseñar acerca de la ahimsa, la no violencia. Y Vyasadev, ¿sí? Esta encarnación literaria de Krishna, como decía Srila Prabhupada, era un avatar, ¿sí? Vyasadev era un avatar, era una manifestación del Señor. Él es el autor del Mahabharata, ¿sí? Que es el libro que contiene al Bhagavad Gita. Vyasadev fue quien compiló los Vedas hasta la aparición de Krishna en la forma de Vyasadev. Esta cultura, la cultura del Bhakti, la cultura védica, era una tradición oral, ¿sí? Como todas las culturas originarias, ancestrales, empezó siendo oral y después con el tiempo hubo documentación o se pasó por escrito. Vyasa es Krishna mismo que viene a la tierra para poner por escrito los Vedas, ¿sí? Que anteriormente habían sido transmitidos de generación en generación de forma oral. Y Vyasadev es el abuelo de los Pándavas. Yo no sé si ustedes sabían esto, a veces no se menciona esto, pero es el abuelo de Arjuna y sus hermanos, ¿sí? Él es el padre de Pandu. Entonces, muy importante, Vyasadeva. Vyasadeva ni siquiera era su nombre, ¿no? Vyasa es un título, significa compilador, ¿sí? Él se llamaba Krishna Dvayapanya, ese era su nombre de nacimiento. Krishna Dvapayana. Y Vyasa es el título que se le da, compilador, porque él justamente se dedicó a compilar los Vedas. Y esta palabra Vyasa también la tenemos el día de aparición de nuestros gurus, ¿no? Que cuando nuestros maestros espirituales cumplen años se llama Vyasa Puja, ¿no? Vyasa Puja. Le hacemos un homenaje a Vyasa, al maestro, a través de Vyasadeva, de este maestro que es Krishna mismo, ¿sí? O mismo
cuando habrán ido a un programa Hare Krishna, siempre hay como un asiento especial reservado para el orador, y ese asiento es el Vyasa Asana, es el asiento de Vyasa, porque el maestro espiritual, el orador, la persona que comparte conciencia de Krishna, se transforma en un representante de Vyasa, de esta encarnación o este avatar literario del Señor Supremo. ¿Estamos bien hasta ahí? Hablé un montón, por ahí confundí a todo el mundo. ¿Se entendió más o menos todo lo que estamos celebrando el día de hoy? Madre Verona, sí, adelante. No, que me surgió la duda de que si entendí bien, Vyasadeva, el abuelo de los Pándavas, pero también es contemporáneo a Krishna cuando desciende. Sí, señor. Krishna está doble ahí. Krishna, sí. Krishna no solamente está doble, Krishna puede estar en múltiples encarnaciones al mismo tiempo. Bueno, de hecho, mismo en el Bhagavad Gita, Krishna dice que él es Arjuna. Entonces, Arjuna es un tipo de avatar de Krishna, ¿no? Él dice, de los Pándavas, yo soy Arjuna. Entonces, Arjuna es una especie de manifestación o de encarnación del Señor. Y están ellos dos, cara a cara. Y hay un pasatiempo que es aún más loco, que está en el Srimad Bhagavatam, que es el famoso pasatiempo donde Krishna y Arjuna van a visitar a Vishnu. Entonces, Krishna, Arjuna y Vishnu tienen una conversación y se supone que son la misma persona. Ese es el concepto del absoluto. El absoluto puede manifestarse infinitamente y siempre va a ser individual y siempre va a ser completo. Como dice el Sri Sopanishad, es Purnam. Entonces, no importa cuántas veces se manifieste, que él siempre es individual y completo. Eso es la naturaleza inconmensurable del Señor. Así que bueno, esto es lo que estamos celebrando el día de hoy, Guru Purnima, de nuestra tradición del Bhakti. Esto es muy importante. Hay muchos gurus, ¿sí? Eso también es interesante entender, que en el Bhakti Yoga no hay un monopolio de la docencia o no hay una exclusividad respecto a quién enseña, quién no enseña, quién puede, quién no puede. La realidad es que nuestra tradición acepta una multiplicidad de maestros y por lo general el avance espiritual de una persona es producto del trabajo conjunto de varios maestros, ¿sí? No de una sola persona, sino de un colectivo o un equipo de personas que están guiando y acompañando a los distintos individuos en su evolución espiritual. Por ejemplo, está el concepto de Adi Guru, el maestro espiritual original, que es Krishna mismo, ¿sí? Krishna es el Adi Guru. Él así lo explica también en el Bhagavad Gita, en el primer verso del 4º capítulo del Bhagavad Gita. Él dice que él enseñó la ciencia espiritual, ¿no? Él es el quien enseña originalmente la ciencia espiritual, por lo tanto él es el Adi Guru, es el primer maestro espiritual. En el Panchatattva, ese Adi Guru está representado por Nityananda Prabhu, ¿sí? Él es el Adi Guru, es la manifestación del maestro espiritual en la era de Kali, de nuestra era histórica actual. Está el Chaitya Guru. Chaitya significa oculto. Nosotros tenemos al maestro espiritual oculto en el corazón. Siempre está con nosotros el maestro espiritual. Está en la forma de Param Atma, ¿sí? De la forma localizada de Dios en el corazón. La única diferencia es que cuando mi deseo se vuelve lo suficientemente sincero y yo me cualifico lo que es necesario, ese maestro que está oculto, escondido en mi corazón, después se manifiesta, se externaliza en una persona. Pero es el mismo ser, ¿no? Es el mismo maestro. Solo que ahora por mi deseo, por la sinceridad de mi deseo y por la misericordia de Krishna, aparece una persona que me va a hacer de ese link, o me va a hacer ese vínculo con la ciencia espiritual trascendental. Bueno, y después están las dos categorías básicas, ¿no? De Diksha, Shiksha, que son como los maestros más importantes en la vida de una persona.
Shiksha es el maestro que me aconseja, que me da instrucción, que me enseña, que me guía, que me acompaña, pero que no es mi maestro espiritual formal, ¿sí? No es el que ejecuta la ceremonia, no es el que me da el nombre espiritual, pero sí es la persona que me acompaña, me puede acompañar toda la vida. Y de Shiksha Gurus puede haber varios, ¿no? Yo puedo tomar inspiración y puedo tomar enseñanza de varias personas en simultáneo. Y después está el Diksha Guru, y el Diksha Guru es uno solo, no son varios, ahí es una sola persona, y ese es mi maestro espiritual formal, ¿sí? El que cumple con el protocolo, con el ceremonial, con todo el requisito de la relación maestro-discípulo. En mi caso personal, por ejemplo, mi maestro espiritual, yo soy hermano espiritual de Rukmini, ¿sí? Nosotros compartimos maestro espiritual, de su santidad Hridayananda Das Goswami, ¿no? Entonces hay muchos devotos a los cuales yo consulto y con devotos mayores que a mí me inspiran y me ayudan en mi vida espiritual, pero su santidad Hridayananda Das Goswami, él es mi maestro espiritual, él es mi guru, ¿sí? Y es la persona con la cual yo tengo una relación formal de maestro-discípulo. Y esa es una sola persona, no puede haber muchos de eso, no puede haber 2, 3, tiene que haber una sola persona. Y naturalmente, en la vida espiritual de un devoto, el gurú en un momento aparece, ¿sí? En un momento se le manifiesta a uno el deseo de tener una guía. Al principio, cuando nos introducimos en conciencia de Krishna es tan extraordinario que al principio no pensamos en el maestro, sino estamos como absorbiendo, somos como esponjas, ¿no? Absorbiendo toda esa novedad que es conciencia de Krishna, ¿no? El color, los mantras, la comida, los saumerios, ¿no? Hay tanta información que uno no se pone a pensar que hay que sistematizar todo eso. No, simplemente se deja como llenar de información. Pero después de un tiempo, unos meses, un año, uno se da cuenta que tiene que organizar toda esa información que fue recibiendo. Bueno, y ahí aparece la necesidad de un guru, ¿no? Una persona que empiece a sistemáticamente ordenar, administrar, guiar de una forma más sistemática, formal, toda esa información que estuve recibiendo de los devotos, de los libros de Prabhupada, de la congregación. Y esa persona, con el tiempo, una vez que yo estoy debidamente cualificado, se transforma en mi maestro espiritual. ISKCON, nuestra institución internacional, hoy por hoy, tiene una lista de unos 80 devotos que cumplen con este servicio de ser maestro espiritual. Algunos están en la posición de monjes renunciantes, otros están en la posición de hombres casados, otros están en la posición de personas que están en la orden de retiro, vanaprastha, ¿sí? Hay gurús en todas las categorías, hay gurús que son brahmacharis, que son monjes célibes, ¿no? Hay gurús en todos los varnas y todos los ashrams. Hoy por hoy nuestra institución no tiene gurús mujeres, pero sí tiene habilitado para que haya gurús mujeres, ¿sí? No hay ninguna mujer que sea maestra espiritual, pero no hay ningún obstáculo para que una mujer cualificada lo pueda hacer. Y en nuestra tradición, de hecho, ha habido mujeres gurús, gurinis, ¿sí? En la historia del Bhakti Yoga las ha habido, hemos hablado de ellas en otros encuentros. Y entonces, bueno, naturalmente uno va avanzando en la vida espiritual y es natural que uno en algún momento quiera tomar una guía formal. Y esa guía formal es el maestro espiritual. Y es a quien estamos homenajeando el día de hoy, en este Guru Purnima, en este día en donde justamente celebramos al maestro espiritual. Si quieren saber más sobre el concepto de guru, yo les recomiendo vayan a nuestro canal de YouTube, Hare Krishna Mar del Plata. Hay de hecho una lista de reproducción que trata específicamente el tema del maestro espiritual. Es algo que ya hemos tratado en otros encuentros, lo hemos tenido como tema de estudio alguna vez en Hare Krishna Mar del Plata. Así que si se meten en nuestro canal de YouTube y van a la lista de reproducción de maestro espiritual, ahí tienen un montón de videos con mucho más información sobre esta cuestión del guru, que creo que les va a ser muy interesante. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere decir algo? Sergio, adelante.
Bueno, probablemente la respuesta esté en algunos de esos videos, pero bueno, es una pregunta un poco básica. ¿Cómo el gurú llega a ser gurú? Quiero decir, empezamos siendo, o bueno, ellos habrán empezado siendo también devotos neófitos y Sí. fueron avanzando. O sea, hay un escalafón, en fin, en la Iglesia Católica lo hay, ¿no? ¿Cómo es que el gurú se termina presentando como tal ante Sí, nosotros? muy buena pregunta, Sergio. Muchas gracias, está buenísimo. Sí, en realidad todos hacemos el mismo camino. Todos conocemos conciencia de Krishna en un momento de nuestras vidas, pero claramente hay personas que tienen un Shakti, una energía especial, o tienen una entrega extraordinaria. Entonces esas personas se rinden más, se profundizan más en su vida espiritual, se cualifican más. Y en realidad esta cuestión de guru tiene que ver con eso, tiene que ver con la cualificación. Va a haber personas que están mejor cualificadas para este rol de docencia espiritual que otras. Esas personas claramente van a sobresalir en ese servicio. Entonces, en algún momento la institución les encarga formalmente el servicio de que sean maestros espirituales. Entonces, a partir de ese momento, ellos empiezan a dar iniciación, lo llama Diksha, y empiezan a tomar discípulos para acompañarlos en su vida espiritual. ¿A usted no lo han convocado, No, Raúl? no, no, yo estoy muy lejos. Muy lejos. Estoy muy, muy, muy lejos, sí, sí. Pues de acá no se ve así, sinceramente se lo digo. No, 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 creo que no tildo ningún casillero ¿No? de los que son necesarios. No, bueno, hoy por hoy, de hecho, hay Yo no requisitos. lo pienso dos veces, ¿eh? Si a mí me dicen Arjuna es gurú, ya está, ya no busco más, ¿eh? No, Se no, lo digo no, muy sinceramente, al menos. no, no, ¿No? hay personas mucho mejor cualificadas que yo Pues, para prestar ese servicio. veremos, veremos, gracias. No, gracias, gracias por el voto de confianza, pero mi humilde recomendación es que vayan viendo algún otro que ya esté aprobado para el Y va a rol. costar, ¿eh? No me Va a costar. esperen, por favor, no me esperen porque no sé si llego. No sé si llego. Va a costar a alguien que dé el pine. Bueno, veremos. Hay requisitos también en ISKCON. Hoy por hoy hay requisitos. Cuando estaba Prabhupada en el planeta, Prabhupada cuando él estaba vivo, en la historia, en nuestra historia reciente, durante la vida de Prabhupada, él era el único guru en ISKCON. O sea, todas las personas que se acercaban a la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna y estaban cualificadas para iniciación, todas se iniciaban con Srila Prabhupada, ¿no? Por ejemplo, mi maestro espiritual es un discípulo de Srila Prabhupada. Y ahí creo que Srila Prabhupada tuvo, no sé si 10.000 discípulos. O sea, hay miles de personas en el mundo que son discípulos directos de Srila Prabhupada. Un poco antes de partir, cuando ya Prabhupada estaba muy mal de salud y él claramente estaba consciente de que muy pronto iba a partir del planeta, él creó un sistema para que se pudiera continuar con las iniciaciones después de su partida. Entonces él designó a 11 personas, 11 discípulos mayores de él, para que en su ausencia estos 11 discípulos siguieran iniciando. Y después el GBC, que es la administración de ISKCON, que es el cuerpo gubernamental de ISKCON, con el tiempo amplió ese catálogo de gurús de 11 a 84, creo que son ahora. Entonces, hoy por hoy hay una multiplicidad de personas, todos son hombres, hoy por hoy, son todos hombres, pero los hay de todas las nacionalidades, de todas las edades, de todas las ocupaciones, de todas las posiciones sociales, ¿no? Y uno, uno va viendo cuál es el que más le resuena, cuál es el que más le gusta. Hay devotos, hay gurús que viajan por todo, bueno, ahora se viaja menos, ¿no? Después de la pandemia, pero hay gurús que viajaban constantemente, hay otros gurús que están en una sola región y se quedan como radicados en un lugar. Hay algunos que se dedican más a la música, otros más a la filosofía, algunos al teatro, otros son más sociales, otros son menos sociales, ¿no? Cada uno tiene como su característica, su onda.
y uno se va como atrayendo al que más le va resonando en conciencia de Krishna. Y hay requisitos hoy por hoy. Por ejemplo, hay en la época de Prabhupada, Prabhupada hizo muchas excepciones para poder hacer que el movimiento comenzara en Occidente. Pero ahora que después de 50 y tantos años, ahora se van a cumplir 56 años de ISKCON, por ejemplo. Después de 56 años somos una institución un poco más formalizada, entonces ahora hay más protocolos. Por ejemplo, tiene que haber una edad, creo que la persona tiene que tener más de 50 años, tiene que haber rendido varios de los cursos oficiales de ISKCON, el Bhakti Shastri, el Bhakti Vaibhava, ¿no? Necesita tener como cualificaciones académicas en nuestra institución. Necesita ser recomendado por devotos mayores o miembros del GBC, no es que uno puede, hola, ¿qué tal? Quiero ser guru, toca el timbre, no, uno tiene que ser como presentado en ese servicio. Así que bueno, hay requisitos a los cuales no llego, Sergio, así que sean felices con los gurús que hay ahora, que son muy buenos. Prabhu, estoy preguntando, Sí. primera iniciación, segunda iniciación, se habla del cordón sagrado, ¿esto habilita algo más? Quiero decir, ese devoto, otras maneras de contactar. ¿Algún poder mágico? ¿Te dan algún poder mágico? No estoy hablando de los Jedis en esta oportunidad. Pregunto, sí. ¿qué significa este cordón sagrado? Está buenísimo. Está buena la pregunta. Originalmente, si vamos a la cultura védica y si vamos al Bhakti Yoga de hace 500, 1000 años atrás, 5000 años atrás, ¿no? En la cultura védica original o en la tradición del Bhakti, había una única instancia de iniciación, ¿sí? Era Diksha, era una única instancia de iniciación. Que es cuando la persona acepta formalmente a un guru, ¿sí? Cuando alguien se transforma en alumno y otro se transforma en maestro. Esa situación, esa formalidad se llama Diksha, ¿no? Hay una persona que acepta a alguien como alumno, como discípulo, como estudiante, y hay otro que acepta a la otra persona como maestro, docente, profesor. La formalización de esa relación se llama Diksha. Originalmente en el Bhakti Yoga había una única instancia, había una única iniciación. Uno se cualificaba y tomaba Diksha. Por lo general, en la cultura védica original, uno tomaba Diksha en la adolescencia, incluso en la preadolescencia. Entre los 12, 13, 14, 15 años, ya tomaba Diksha, ¿sí? Porque estas personas se educaban en conciencia de Krishna desde el nacimiento, ¿no? Las personas nacían. El niño nacía, a los 5 años empezaba a acudir al Gurukula. El Gurukula es el equivalente de la escuela en la cultura védica. La palabra significa literalmente la casa del guru. O sea que el niño a los 5 años ya iba a educarse con la persona que en el futuro iba a ser su maestro espiritual. Entonces después de 10, 15 años de estar con esa persona, el niño, o ya en ese momento el adolescente, tomaba Diksha, tomaba iniciación del maestro que lo había educado durante toda la vida. Entonces, así era originalmente. En el mundo moderno empezó a haber algunos cambios. Por ejemplo, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, el maestro espiritual de Srila Prabhupada, él empezó a dar Diksha, empezó a dar iniciaciones, incluso en partes de la población que originalmente no recibían iniciación. Por ejemplo, mujeres. ¿Sí? Entonces él ya hizo esa revolución, hizo ese cambio. Empezó a dar iniciación independientemente del sistema Varna Ashram. Sin importar tu ocupación, sin importar tu posición social, si vos estabas cualificado en el Bhakti Yoga, Bhaktisiddhanta te daba iniciación. ¿Sí? Entonces ahí ya fue un gran como cambio, una gran revolución. Y Srila Prabhupada, que fue el discípulo de Bhaktisiddhanta,
¿sí? El creador del Movimiento Internacional para la Conciencia de Krishna, él hizo que hubiera dos instancias de iniciación. Entonces ahí aparecen los términos primera iniciación y segunda iniciación. ¿Por qué hace esto Prabhupada? Porque cuando Prabhupada llegó a América en el 65, las primeras personas que se acercaron a él con un serio interés en avanzar en conciencia de Krishna eran hippies, eran jóvenes que estaban con las drogas, con el sexo libre, eran muy sinceros, querían conocer a Krishna, pero no estaban debidamente cualificados para una iniciación a todo trapo, ¿no? Con toda la pompa. Entonces Prabhupada estableció un sistema de dos iniciaciones. Una primera iniciación se llama Harinam Diksha y una segunda iniciación que se llama Brahmana Diksha. La primera iniciación, el Harinam Diksha, es que vos con que cumplas con un estándar básico, con que cumplas con un protocolo mínimo, ya te podés iniciar. Y te iniciás en el Harinam, en el canto del santo nombre del Señor. Hay un maestro que ahora te va a guiar y acompañar para que vos puedas perfeccionar el canto de los santos nombres del Señor. Lo mínimo indispensable que pidió Prabhupada en ese momento, que es lo mismo que se pide ahora, el día de hoy, es cumplir con los 4 principios y cantar 16 rondas del Maha Mantra Hare Krishna todos los días. Lo mínimo, es lo mínimo que pidió Prabhupada. No coman carne, ni huevo, ni pescado, no jueguen juegos de azar, no tengan sexo ilícito, no consuman drogas. Y además, canten 16 vueltas del Maha Mantra Hare Krishna todos los días en un rosario. Cuando la persona llega a ese estándar, puede tomar primera iniciación, Harinam Diksha. Y el maestro espiritual le otorga un nombre espiritual al discípulo, al alumno. Entonces, por ejemplo, mi nombre de nacimiento, el nombre que me dieron mis padres, es Alfredo. Entonces, durante un tiempo yo fui Bhakta Alfredo, ¿sí? Alfredo Prabhu, ¿no? Y de repente un día tomé iniciación y mi maestro espiritual me dio el nombre de Arjuna Saka Das. Entonces, ese es mi nombre espiritual, fue otorgado por mi maestro espiritual. Y después viene la instancia de la segunda iniciación. Porque por eso Prabhupada lo separó de esa forma. Porque la segunda iniciación, en realidad son los votos sacerdotales. Es que si uno quiere aceptar los votos sacerdotales, ¿sí? No es una exigencia, no es 100% necesario. Porque con el Harinam Diksha, con la primera iniciación, uno ya tiene todo lo que necesita. Tiene al maestro espiritual, tiene el canto del santo nombre, tiene la asociación con los devotos, ya está todo bien con la primera iniciación. Con la primera iniciación y avanzando espiritualmente a través del proceso del Bhakti Yoga, uno vuelve a Dios al final de esta vida. O sea, no hay que una iniciación es más que la otra. No, la primera iniciación ya es la iniciación perfecta. Pero después hay devotos que tienen tendencias que tienen que ver con la enseñanza-aprendizaje o tienen tendencias hacia la religiosidad o el ceremonial. Por ejemplo, oficiar ceremonias para la congregación, ¿no? Ocuparse de los casamientos, de los nacimientos, etcétera, etcétera. Entonces, para esas personas, los que tienen ese deseo y también se tienen que cualificar para ese, ¿no? Al mismo, como hubo que cualificarse para la primera iniciación, ahora hay que cualificarse para la segunda iniciación. Si el maestro está de acuerdo, si los devotos mayores están de acuerdo, si todos estamos de acuerdo, entonces esa persona toma segunda iniciación, ¿sí? Y en el caso de los varones, como decía Sergio, te dan, para que veas que sos importante, te dan un cordón. Usted está en esa posición, entonces tiene segunda iniciación. Claro, yo soy un devoto de segunda iniciación y soy uno de los sacerdotes que hay acá en Mar del Plata. Sabía que había algo más, ¿eh? Ajá, ves que por eso había algo ahí. Acá, mira, acá está, para que todos vean que no estoy mintiendo. Entonces, y esa es la segunda iniciación. En realidad que uno acepta votos sacerdotales, ¿sí? Entonces, cuando uno toma la segunda iniciación, después se puede cualificar para prestar servicio como sacerdote de la congregación.
y realiza ceremonias o se dedica a la docencia, se dedica a la atención de la deidad, ¿no? Se dedica a los servicios del brahmana, del sacerdote, de los devotos que tienen estas tendencias. Hay personas que sí, hay personas que no, no es obligación. Perdón, Prabhu, su gurú le dio como indicación la de enseñar, divulgar así por medios, videos y todo lo que usted también hace ahí en Hare Krishna Madre Patria. ¿Fue una indicación de él? Sí, mi maestro espiritual siempre ha sido muy misericordioso conmigo, porque a pesar de no servir prácticamente para nada, él de algún modo u otro quiere que yo haga algo. Así que estoy intentando cumplir con su deseo. Él me dio 3 instrucciones. Yo solamente vi a mi maestro espiritual una vez en toda mi vida. Y tardé 17 años en verlo. O sea, yo estuve iniciado y después de 10, 15 años recién lo vi por primera vez en persona. Y él siempre me ha dado las bendiciones para que pudiera compartir conciencia de Krishna con las personas. Es lo que estoy intentando hacer. Me dio varias instrucciones, pero todas más o menos del mismo tenor. La primera vez que le escribí, yo le escribí por primera vez en el año 2000. Y literalmente le escribí. Era la época pre-internet. Había que escribir en ese momento. Entonces literalmente le escribí una carta. Y en la respuesta de la carta, él me puso que yo predicara conciencia de Krishna en la medida de todas mis posibilidades. Esa fue la primera instrucción que me dio. Después, unos años más adelante, yo devolví a hacer unas consultas y él me respondió que yo tenía que predicar conciencia de Krishna de una forma que sea accesible para las personas. Esa fue la segunda instrucción que me dio. Y después, unos años más adelante, me dio una tercera instrucción que yo tenía que mi prédica de conciencia de Krishna tenía que tener un impacto significativo en la misión de Srila Prabhupada. Que yo hiciera algo que fuera significativo en la misión de Srila Prabhupada. Entonces me estoy agarrando de esas 3 cosas todos los días y estoy intentando hacer algo que él esté satisfecho de alguna forma. Y después hubo un bis también, hubo una colita de todo, porque cuando lo vi personalmente el último día, cuando yo me fui a despedir de él, yo lo conocí en Brasil. Él estuvo en Brasil en el 2017. Hizo un festival muy grande en Brasil, presentó un proyecto que él tiene que se llama Krishna West. Y estuve una semana con él allá en Brasil, y cuando me fui a despedir de él, me dio la última instrucción que me dio en vivo y en directo, y él me dijo: tenés que ser como el agua. El agua se mete en todos lados. Entonces dije, ok, vamos a ser como el agua. Vamos a meternos en todos lados. Y acá estamos. ¿Bravo? Sí, Alejandro. Alejandro, Sara quiere decir algo. ¿Le dejamos a Sara primero? ¿Le dejamos las damas primero? Sí, y me parece que otra devota también. Ok. Sí. No vi pero la vi a Sara recién. Sara, buenas noches. Feliz de encontrarnos de esta manera y hacer algo muy personal. Ok. ¿Qué sientes cuando veo a tu gurú? Cuando lo vi, yo lo vi después de 17 años de conocerlo. Entonces, primero lo escuché. La primera vez que yo interactué con mi maestro espiritual, yo lo escuché su voz en un cassette. Imagínense, estamos hablando, ¿no? Es casi la prehistoria. Yo escuché un cassette de mi maestro espiritual, que él estaba dando una clase sobre los semidioses. Estaba hablando sobre los semidioses. Y cuando escuché la clase, dije, esta persona es un genio. Es un genio. Yo quiero que esta persona me enseñe todo lo que me pueda enseñar. Tuve esa sensación, tuve la sensación de estar frente a una gran personalidad. Que esa persona que me estaba hablando por el pasacassette, por el parlante del equipo de audio, no era un ser humano ordinario. Esa es la sensación que tuve. ¿Y cuando lo vio?
Y cuando lo vi, cuando lo vi fue muy gracioso porque yo pensé que no me iba a reconocer porque nunca nos habíamos visto, jamás. Jamás nos habíamos visto, siempre habíamos interactuado por email o por carta. Entonces yo dije, él no me va a conocer, me voy a tener que presentar. Voy a tener que decir, hola, yo soy tu discípulo de Mar del Plata. O sea, que era una situación, me parecía media como vergonzosa tener que autopresentarme. Y fue muy increíble porque yo fui a verlo al lugar donde él estaba alojado. Él estaba haciendo un festival en una ecoaldea en Brasil llamada Nova Gokula, que es una finca que él mismo inauguró hace como 40 años atrás. Y fui a verlo a la casa donde él estaba alojado y él sale por el balcón. O sea, yo fui a la puerta, planta baja, y él sale por el balcón, por la planta alta. Y él me ve a mí llegar y me llama por mi nombre. Me dice, Arjuna Saka, dijo. Y yo me congelé porque bajo ningún punto de vista esperaba que él me conociera de alguna forma. Yo iba completamente en el anonimato total. Así que cuando lo vi en persona, la primera vez que lo vi en persona fue un shock total. Que me conociera para mí era increíble, fue algo como extraordinario. Que supiera quién soy, me pareció, era como fuera de este mundo. Tiene un don para recordar los nombres, aunque no conozca. Tiene miles de Es discípulos. una máquina de recordar nombres. Tiene miles y miles de discípulos. Y yo nunca había Sabe los interactuado nombres personalmente de con él, todos. nunca había estado físicamente con él. Digo, él no me va a conocer, es obvio que no me va a conocer. Pero bueno, ahí está. El gurú es un ser extraordinario. Que ahí está, eso demuestra. Eso lo demuestra. Muchas gracias, Sara. Gracias por estar. Alejandro, ¿querés ahora? No sé si había otro. ¿No había alguien más que quería hacer pregunta? Bueno. No, que usted dijo que el maestro le pidió algo significativo para Prabhupada. ¿Qué sería? No sé, todavía lo estoy buscando. ¿Cómo sería eso? Y yo, no sé, mi entendimiento de esa instrucción es que yo tenía que hacer algo importante, algo que dejara algún tipo de huella. Lo estoy intentando. No sé, ese es mi entendimiento de la palabra significativo, ¿no? Significa eso, significa algo como de cierto peso. No sé, no me pongas más presión, pero estoy haciendo lo que puedo. No, pero vos sí. Yo lo conozco hace muchos años, quería pensar a ver cuánto había hecho o no por Prabhupada. Estoy intentando. Si Krishna quiere, por lo menos me quedan 40 años más, así que algo calculo que voy a acumular en todo este tiempo. Bueno. Está bien, Prabhu, gracias. Muchas gracias, Prabhu. Bueno, devotos, ¿estamos bien? Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañar este Guru Purnima, este día de aparición de Vyasadeva, de la encarnación literaria de Krishna, que marca para nosotros el día en que homenajeamos al maestro espiritual. Hoy es Purnima, así que afuera debe haber una luna llena increíble, aprovechen para verla y aprovechen lo que resta del día de hoy para hacer algún tipo de servicio para el maestro espiritual, ¿sí? Leer algo, cantar algo, ofrecerle algo. Hoy es un lindo día para ofrecerle cosas al maestro espiritual, saumerios, flores, frutas, servicios, lo que ustedes puedan. Y una duda, de los que no tomamos iniciación, pero ya tenemos, digamos, lo que se llama refugio espiritual, ¿a quién le ofrecemos? ¿A Prabhupada y a dicho gurú? A los dos. A los dos. A los dos, sí. A los dos. El maestro espiritual es el medio, ¿no? Entonces no podemos abandonar o negligenciar el medio, porque si no, no llegas al objetivo. Entonces, si nuestro objetivo es volver con Krishna, entonces entendemos que esa es la meta, pero para alcanzar la meta necesitamos al maestro espiritual. Entonces siempre tenemos que estar como humildes y apreciativos y agradecidos de que hay personas que están tomando el servicio de ayudarnos a volver a casa. Ahora somos como nenes perdidos, somos como niños perdidos. ¿Nunca vieron un niño perdido en la playa, en el supermercado? ¿Nunca vieron la angustia que tiene un nene que se pierde? Es increíble. Lloran a moco tendido, ¿viste?
tiemblan, es una angustia total. O sea, es como que se les terminó la vida. Al niño perdido se le terminó, como que se le apagó todo. Nosotros materialmente creemos que estamos encontrados. Encontré el trabajo que necesitaba, encontré la pareja que quería, encontré la casa que me gusta, encontré el auto que me yo creo que estoy encontrado. Materialmente tengo la fantasía de estar encontrado. Existencialmente estoy perdido. Por eso me angustio, por eso me pongo triste, por eso me enojo, por eso me deprimo, porque estoy perdido. Soy como el nene perdido en la playa, el nene perdido en el supermercado. Y de repente viene alguien que me encuentra y me ayuda a volver con mis padres, me ayuda a volver a casa. Esa persona que me encuentra y me ayuda a volver a casa, ese es el gurú. Ese es el gurú. Entonces, tenemos que ser humildes, agradecidos. Tenemos que estar felices de haber encontrado a estas personas. Las escrituras dicen que no es fácil encontrar un gurú, que podemos pasar muchas y muchas y muchas vidas sin ningún tipo de guía, perdidos, deambulando de reencarnación en encarnación. Por alguna razón, por algún buen mérito de vidas pasadas, en esta experiencia, estamos pudiendo entender que hay personas que nos quieren ayudar. Entonces, bueno, nada, entregarnos a esas personas y humildemente prestar servicio para que podamos ser buenos alumnos. Hay que ser buenos alumnos. No tenemos que ser los revoltosos del fondo, tenemos que ser los alumnos estudiosos, el que lleva la manzana, el que estudia sabe todos los exámenes, tiene la carpeta completa. Tenemos que empezar a ser ese tipo de alumnos. ¿Se entiende? Prabhu, ¿sube este video? Vamos a subirlo. Sí, señor, estamos grabando, así que vamos a subirlo. ¿Estamos bien, Prabhu? Tiene cara de haber llevado la manzana usted. ¿Cómo? Usted tiene cara de haber llevado la manzana. No. Yo era de los que Sí. se sentaban atrás, así que imagínate. No, porque no ve bien, así que se sentaba adelante. No, me sentaba atrás no viendo bien. Te puedo asegurar que me sentaba atrás. Te puedo asegurar. No. Sí. Las escrituras dicen que hay dos formas de aprender. Las personas inteligentes aprenden por instrucción. Las personas tontas aprenden por experiencia. Yo aprendí todo por experiencia, así que imagínense dónde me sentaba en el aula.